el libro del pacto, varias leyes que están ahí, pero como estamos en diciembre, en esta temporada navideña, pensé que sería mejor cambiar el tema. Así que vamos a ir a el Evangelio de Lucas y vamos a ver los primeros capítulos. Hay varias historias, varios relatos en los dos primeros capítulos, que son dos capítulos altamente estructurados, muy bien elaborados, capítulos preciosos, hermosos del Evangelio de Lucas, que nos presenta precisamente a Jesús en sus orígenes. Hoy día vamos a ver acerca de la anunciación del ángel a María. Y durante las siguientes semanas, los siguientes miércoles, nos iremos acercando al nacimiento de Jesús. El último miércoles, creo que es 23 de diciembre, vamos a tener también nuestro culto y hablaremos del nacimiento de Jesús. Así que en preparación para la Navidad vamos a tener estos cultos con estos mensajes especiales también. Así que les pido por favor que abran sus Biblias allí en Lucas, el capítulo 1. Y vamos a empezar orando. Así que oremos, por favor. Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que ahora permites que tengamos un tiempo en las Escrituras para aprender de ti. Y específicamente durante el mes de diciembre, preparándonos para la Navidad, entendiendo quién es Jesús y para qué vino aquí a la tierra. Guíanos, por favor, Señor, con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, faltan 4 semanas para la Navidad, que es la celebración que involucra a más personas y a más países en todo el mundo. Pero aunque es una de la celebración más amplia en todo el planeta, es una de las menos entendidas. En Navidad no celebramos ningún logro humano, sino que más bien celebramos la obra de Dios en Jesucristo. No celebramos a una persona humana, sino a una persona divina y humana. La razón de nuestra alegría en la Navidad no es la comida, no son los regalos, no es la familia. Lo que celebramos más bien es la venida de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, en los primeros capítulos de Lucas, vemos que Israel había estado esperando a su Mesías por siglos. Muchos pensaban que Dios ya se había olvidado de sus promesas, pero Dios no estaba distante, sino que Él estaba cumpliendo con su plan. Así que, por fin, después de cientos de años, Dios intervino otra vez en la historia, enviando al Rey, enviando al Salvador Jesucristo. Esas son las buenas noticias, las mejores noticias de toda la historia. El nacimiento de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, merecen ser celebradas. Jesús vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Jesús se convirtió en el Hijo del Hombre para que nosotros nos convirtiésemos en hijos de Dios. Entonces, la Navidad es esta celebración gloriosa, preciosa, hermosa de la encarnación del Hijo de Dios. Dios mismo tomó un cuerpo humano para vivir una vida perfecta y santa en medio de los hombres. Fue rechazado por ellos, murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para no morir nunca, jamás. Lucas, como les digo, escribió una introducción muy elaborada a la vida de Jesús. Y uno de los propósitos principales de los 2 primeros capítulos de Lucas es comparar a Juan el Bautista y a Jesús. Los pone lado a lado, ¿no? Está la anunciación del nacimiento de Juan, el ángel a Zacarías, está la anunciación del nacimiento a Jesús. Luego está el nacimiento de Juan y también está el nacimiento de Jesús. Ambos nacimientos son anunciados por el ángel Gabriel.
Ambos nacimientos tienen un origen milagroso. Juan nace de una anciana estéril, Elizabeth, y Jesús nace de una jovencita virgen, María. Dios les pone nombre a ambos al nacer, a uno Juan, al otro Jesús. Tanto Zacarías como María le preguntan al ángel acerca de su anuncio y el ángel les da a ambos una señal. Pero lo que Lucas quiere que nosotros prestemos más atención es a las diferencias entre Juan el Bautista y Jesús. ¿Quién es más grande? ¿Juan o Jesús? Después de leer estos dos capítulos, no debe caber ninguna duda. Juan es el heraldo, Jesús es el rey. Cuando Juan nace, su papá canta. Cuando Jesús nace, los ángeles cantan. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, sin pecado. Juan prepararía el camino del Señor. Jesús es el Señor. Entonces no hay duda de quién es el más importante. Pero paradójicamente, la superioridad de Jesús se observa también en el anunciamiento de su nacimiento. En el caso de Juan el Bautista, el ángel Gabriel se aparece a su papá, a Zacarías, en el templo de Jerusalén, en el momento más solemne de la liturgia, que era la hora del incienso. En cambio, en el caso de Jesús, el ángel se aparece a su mamá, María, una jovencita, en un pueblito casi desconocido, Nazaret, mientras ella hacía los quehaceres de su casa. Entonces, la sencillez, la humildad del Salvador del mundo demuestran en realidad su grandeza. María es un ejemplo de sumisión, de humildad. María reconocía que ella era pecadora y que necesitaba la gracia de Dios en su vida, igual que todos nosotros la necesitamos también, porque somos pecadores. Muchas veces nos sentimos pequeños, insignificantes, pero si tú eres un hijo de Dios, fiel, obediente, puedes tener la seguridad que Dios demostrará su gracia, demostrará su poder en tu vida. Así que mi propósito con este mensaje es mostrarte, por un lado, el infinito poder de Dios y su maravillosa gracia, y por otro lado, cómo, si tú tienes fe, eres obediente a Él, puedes ser usado increíblemente para su gloria y para su honra. En esta historia que vamos a ver, la anunciación del nacimiento de Jesús, vemos el poder de Dios y la humildad de María. Vamos a leer Lucas 1, del versículo 26 al versículo 38. Lucas 1, 26 al 38. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Lo más increíble de esta narración es su sencillez. Con 5 trazos maestros, Lucas nos pinta un cuadro hermoso de la gracia de Dios. Podríamos decir muchas cosas, hay muchos detalles en esta historia, pero solamente quiero que veas a grandes rasgos cuáles son estas 5 escenas en la historia. En primer lugar, la primera escena tiene que ver con una mujer humilde, una mujer humilde. Al 6º mes del embarazo de Elizabeth, nuevamente el ángel Gabriel es enviado por Dios a la tierra con un segundo mensaje. Entonces, la fuente del mensaje es Dios. Por más poderoso, por más impresionante que sea Gabriel, él solamente es un mensajero y trae la palabra de Dios. Pero lo que nos sorprende desde el inicio es que Gabriel no es enviado a la capital del imperio, no es enviado a Roma, no es enviado ni siquiera a la capital de Israel, a Jerusalén, sino que es enviado a una pequeñísima aldea que no aparecía en los mapas, que se llamaba Nazaret, con muy pocos habitantes, un pueblito situado en Galilea, pequeño, humilde, sin ningún habitante ilustre, como dijo después Natanael. ¿Acaso alguna vez ha salido algo bueno de Nazaret? Esa era la concepción que tenía toda la gente, todo el pueblo. Y dentro de ese pueblito, Gabriel localizó a una jovencita, probablemente de 15 años, que era la edad del compromiso para las mujeres en esa época. Una campesina, sin educación, una mujer humilde, totalmente ajena al reino, al imperio, al poder, a las riquezas, una mujer menospreciada por ser mujer, porque era una cultura dominada por hombres. Esta es la forma en que Dios obra, no escogiendo a los sabios y poderosos, sino a lo vil y menospreciado del mundo. Y debería consolarnos, debería animarnos saber que Dios está buscando personas ordinarias, así como tú, así como yo. Para su servicio, está buscando hombres y mujeres con fallas, con defectos, pecadores, para que sean sus siervos. A María se le concedió este privilegio, el más grande que jamás se haya dado a cualquier mujer, pero su condición humilde era parte del plan de Dios. Desde el inicio, Dios nos quiere mostrar que su hijo tendría que humillarse, y por eso es que nace de esta jovencita, para lograr la salvación de la humanidad, para salvarnos de nuestros pecados, para llevarnos a la gloria. Cristo primero tenía que humillarse, tenía que hacerse como uno de nosotros. Tuvo que nacer de una madre humana. ¿De quién? De la campesina de 15 años, María, de la pequeña aldea de Nazaret. Y María era virgen, dice allí, pero estaba comprometida en matrimonio. El compromiso en la cultura judía era vinculante, de forma que la disolución del compromiso se consideraba divorcio. Entonces ella se comprometió con José y desde el momento que se comprometían se les consideraba esposos, pero todavía no vivían juntos. Recién un año después del compromiso se consumaba el matrimonio, cuando el novio venía a la casa de la novia y la llevaba en una gran celebración que duraba varios días, la llevaba hasta su casa. María estaba comprometida con José y José era el carpintero del pueblo, pero era descendiente directo del rey David. Entonces Dios usa vasos de barro, humildes, frágiles, pero vasos limpios. María era una jovencita desconocida que no se le tomaba en cuenta en la sociedad, pero como vamos a ver, era una mujer creyente, fiel y sumisa a su Dios. Entonces, en primer lugar, vemos a esta mujer humilde. En segundo lugar, la segunda escena, vemos a un Dios de gracia. Fíjate ahí en el versículo 28, cuando entra el ángel, dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dios mira a María en su condición,
de pecadora, de pobre, de campesina, de humilde, y le concede su gracia. Entonces, ella es, y esto tienes que estar bien claro en tu mente, María es el objeto, es el recipiente de la gracia de Dios. María no es dadora de gracia, como dice la Iglesia Católica. Dios le da su gracia a ella, no por sus buenas obras, no por sus méritos, sino porque nuestro Dios es bueno, es misericordioso. El ángel le dice, eres muy favorecida, muy bendecida, tienes un Dios lleno de gracia y Él tiene para ti una bendición extraordinaria. Gabriel la quiere animar, le dice, el Señor está contigo. Qué palabras tan animadoras, tan fortalecedoras. Dios está activo en tu vida, María. Entonces María tiene la misma reacción de Zacarías, porque está grandemente perturbada, agitada, perpleja. Dice en el versículo 29 que se turbó por sus palabras, no está histérica, como algunas jovencitas se ponen cuando ven a su artista favorito, pero sí estaba confundida, estaba perturbada. No entiende las palabras de Gabriel. ¿Qué significa este saludo? Dice al final del versículo 29. ¿Por qué me habla de esa manera? Si ella es indigna, ella es pecadora. ¿Por qué está señalada por el ángel como el objeto del favor de Dios? Bueno, el ángel le dice, no hay nada que temer. En el versículo 30, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Te das cuenta cuántas veces está esta palabra? O este concepto de la gracia de Dios. Eres muy favorecida, bendita entre las mujeres. Y le dice aquí que has hallado gracia delante de Dios. La gracia de Dios es un don inmerecido. Es su amor hacia pecadores que no lo merecen. Y María es una figura de todos nosotros, los que hemos recibido la gracia de Dios, no por nuestros méritos, sino por la voluntad de Dios. Y ahora es muy importante también darse cuenta entonces que el ángel no la está adorando a María. No le dice, como dice la traducción católica, llena eres de gracia. No, eso es una mala traducción, porque la palabra en el griego está en voz pasiva. Entonces la idea es, recibes tú la gracia de Dios. Hallaste gracia delante de Dios. No eres la fuente de la gracia de Dios, sino el recipiente, porque María era pecadora y necesitaba la gracia de Dios para poder ser salva. Yo me imagino cómo le debe doler a María ser objeto de la adoración de millones en nuestro planeta. La forma como María nos puede ayudar a nosotros en esta noche no es dándonos gracia, sino más bien mostrándonos con su ejemplo que Dios la salvó por su gracia y puede hacer lo mismo con nosotros. Ese es el ejemplo de María, una pecadora salvada por gracia. Entonces, primero hemos visto una mujer humilde, en segundo lugar, un Dios de gracia, y en tercer lugar, un rey eterno. En los versículos 31 y 33 al 33 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El mensajero de Dios, Gabriel, se acerca a la hija de Dios, María, para comunicarle que la gracia de Dios está con ella. ¿Y cuál es esa gracia? Que el Hijo de Dios iba a nacer por medio de ella. Uno de los gozos más grandes es predicar a Cristo. Predicar estos versículos es hermoso. Es un poco intimidante, porque las cosas que dice aquí son muy profundas. Con estas palabras, Gabriel está anunciando el evento más grande de la historia, que es la venida del Hijo de Dios a este mundo
Y en su anuncio nos describe cómo es Jesús. Primero describe su carácter. Dice que cuando nazca le vas a poner por nombre Jesús, Yeshua, que es un nombre muy común que significa Jehová salva. Jesús es el Salvador del mundo. Y Mateo lo explica muy bien cuando el ángel le habla a José en sueños, le dice, recibe a María, y le vas a poner por nombre Jesús, también le dice a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Entonces, la misión de Cristo está contenida en su propio nombre. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido eres tú y soy yo. Sin Cristo estamos perdidos, estamos rumbo a la condenación, directo al infierno. Sin embargo, en su gran amor, Jesús decidió salvarnos. ¿Cómo nos salvó? Desde el mismo momento de su nacimiento, al ponerle Jesús, Dios está diciendo, Él va a morir, porque esa es la forma de salvación. Va a morir en nuestro lugar, va a sufrir nuestro castigo, va a derramar su sangre en la cruz, va a llevar la ira de Dios en su propio cuerpo, de tal forma que si tú crees en lo que Él hizo por ti, eres salvo. Pero no solamente eso, dice también, será grande, será grande. No como Juan el Bautista. Mira en Lucas 1:15, cuando el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios. Pero en el caso de Jesús, simplemente dice, será grande. Y punto. Porque su grandeza no tiene límites. Su amor es grande, su compasión es grande, su poder es grande, su sabiduría es grande, sus obras son grandes. No hay nadie más grande que Él. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que nos muestra la grandeza de ese niño que va a nacer, que está en Isaías, y seguramente lo conoces, lo has escuchado antes. En Isaías, el capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero no solamente es Jesús el Salvador, no solamente es grande como Dios, sino también se le llama, el ángel le llama, ahí en el versículo, regresando a Lucas 1, en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ¿entiendes lo que está diciendo el ángel? Este bebito que crecerá y se convertirá en hombre es Jesús de Nazaret, es el Hijo eterno de Dios. Pero no solamente habla de quién es Él, sino de lo que va a ser. No solamente es el Hijo de Dios, es el Hijo de David. Y como es el Hijo de David, dice aquí el ángel que Dios mismo le dará el trono de David, su padre. En el Antiguo Testamento, segunda de Samuel, capítulo 7, Dios había hecho una promesa maravillosa a David. David, ¿recuerdas quién era? El hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el mejor rey de Israel. Y Dios le promete que habrá un descendiente de él que se sentará en su trono y reinará por toda la eternidad. Su reino no tendrá fin. Lo acabamos de leer también en Isaías 9. Jesús entonces es el cumplimiento de las promesas hechas al rey David. Él es el Mesías, él es el rey, el Mesías tan esperado, tan poderoso, que destruirá a todos los enemigos de Israel. Es el soberano que reinará para siempre. Así que como soberano sobre la casa de David, Jesucristo ejercerá su dominio, su autoridad, su poder, dice también el ángel, sobre la casa de Jacob. Eso significa sobre Israel. Bueno, acá hay un distintivo que
que yo creo particularmente que enseñan las Escrituras. Algunos creyentes buenos y fieles y que son héroes míos en la fe, piensan que Dios ya terminó con Israel y que la iglesia reemplaza a Israel. Pero yo no lo creo así. Jesús es el Mesías y hay un futuro para Israel. Cristo volverá por segunda vez, establecerá su reino. El plan de redención de Dios no termina con mi salvación o con tu salvación. La historia continúa hasta la consumación cuando Cristo venga. Y Él va a venir para juzgar el pecado, va a venir para reinar y se sentará sobre el trono de David y reinará. Y luego la destrucción de Satanás, la destrucción del pecado, la destrucción de la muerte, se crean cielos nuevos cielos nuevos y una tierra nueva, donde el león de Judá, que es Jesucristo, reinará por los siglos de los siglos. Entonces, lo que está diciendo el ángel Gabriel es, María darás a luz al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, al Rey eterno, al Mesías de Israel. Para terminar, veamos la respuesta de María. María estaba sobrecogida, estaba abrumada por el anuncio del ángel, pero lo creyó en su corazón. Y la pregunta que ella le hace al ángel en el versículo 34 no es una pregunta que nace de la incredulidad, sino más bien nace de la curiosidad. Cuando el ángel le dijo a Zacarías que su esposa iba a tener un hijo, mira qué le dice Zacarías. A ver, eso está en Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Eso significa, ¿cómo yo voy a saber que tú me estás diciendo la verdad? Dame una señal. ¿En qué conoceré que me estás diciendo la verdad? Eso es incredulidad. María, en cambio, no pide una señal. Le hace una pregunta ligeramente diferente. Mira en Lucas 1:34. La pregunta es, ¿cómo será esto? Ella lo cree, lo que el ángel le está diciendo. Simplemente quiere saber cómo va a ser, porque ella es virgen. Ella se está guardando para su esposo. Ella es pura. Ella consideraba su sexualidad como un tesoro, así como toda señorita debe hacer. Y era una buena pregunta de María. ¿Cómo será? Así que Gabriel le responde y le da una señal. Estas son palabras que encierran un misterio maravilloso. La concepción de Cristo es una obra del Espíritu Santo, una obra de gracia de Dios. Dice el Espíritu Santo, el dador de vida, vendrá sobre María, la cubrirá con su sombra y concebirá en ella un ser santo que será llamado el Hijo de Dios. Esta concepción virginal es uno de los misterios más grandes de la fe cristiana, pero es esencial que lo creamos. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. María no pidió una señal, pero el ángel se la dio de todas maneras y le dice, esta es la señal. Tu parienta Elizabeth está encinta con 6 meses de embarazo. Esa anciana a la que llamaban estéril está embarazada. Y María recién se enteraba de las noticias porque no había redes sociales, no había ni correo, no había nada de lo que tenemos ahora, que podemos enterarnos al instante de las cosas, pero después de 6 meses ella recién se está enterando que la anciana Elizabeth está embarazada. Y parece que el ángel le está sugiriendo que la visite. Eso vamos a ver el siguiente miércoles, la visitación entre María y Elizabeth. Pero la lección que María tenía que aprender, igual que todos nosotros tenemos que aprender, es lo que dice en el versículo 37. Nada hay imposible para Dios. La señal es que tu parienta Elizabeth, estéril, está embarazada. Y tú, virgen, vas a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios.
¿Cómo puede una joven virgen quedar embarazada? ¿Cómo puede una mujer anciana y estéril tener un hijo? La respuesta está en el poder infinito de Dios. Si Él puede hacer milagros tan grandes, ¿podrá transformar tu vida? Claro que sí. ¿Podrá perdonarte y limpiarte de todos tus pecados? Claro que sí. ¿Podrá consolarte en tu sufrimiento? ¿Podrá darte victoria sobre las pruebas? Claro que sí, porque nada hay imposible para Dios. La respuesta de María está en el versículo final, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. María creyó la palabra de Dios y eso marcó una tremenda diferencia en su vida. ¿Recuerdas cuando el ángel le dio el anuncio a Zacarías? Zacarías no creyó y quedó mudo. En cambio, María sí creyó y fue capaz de articular una de las grandes confesiones de fe, de obediencia, de sumisión, de humildad de toda la Biblia. Soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo lo que mejor le parezca. Entonces María no tiene reparos. Ponte a pensar por un momento lo que ella pudo haber perdido con esa decisión, porque va a quedar embarazada, siendo virgen. Podía perder su reputación, podía perder su testimonio, podía perder al mismo José y podía perder aún hasta su propia vida por la acusación de adulterio y la podían apedrear, porque eso decía la ley. Pero ella está completamente rendida a la voluntad de Dios y le dice, haz conmigo como bien te parezca. Es muy raro encontrar a alguien que esté dispuesto a confiar en Dios y obedecerle sin quejas ni murmuraciones y con esta humildad tremenda. Y su decisión trajo como consecuencia muchas bendiciones para su vida, porque como dice el ángel, hasta el día de hoy es bendita entre las mujeres por ser la madre del Salvador. Ahora también le trajo mucho sufrimiento porque vio a su propio hijo morir una muerte horrenda por el pecado del mundo. Pero María se entregó por completo al Señor y le dijo que se haga tu voluntad. Ella fue obediente, fue fiel, se convirtió así por la gracia y por el poder de Dios en el instrumento que Él usó para traer a su hijo al mundo, y al traer a su hijo trajo salvación al mundo. Entonces, ¿cuál es la lección de María? Lo que hemos visto hoy. La lección de María es: no adores a María, sino más bien, entrégate por completo a Dios, humíllate delante de Él, para que Él te use para su propia gloria. Así como la usó a ella, para traer al Salvador del mundo. Bien, hermanos, vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias te damos por este primer culto que estamos teniendo de Adviento y meditando en los hechos extraordinarios que ocurrieron en Nazaret, en Belén, hace 2000 años. Gracias porque tú trajiste al Salvador del mundo y usaste a esta mujer humilde, pecadora, pero sumisa a ti. Gracias por María. Y la reconocemos aún hoy, no como digna de adoración, sino como un ejemplo de una mujer pecadora salvada por tu gracia. Señor, te pedimos que nos enseñes por medio de su ejemplo también a reconocer tu poder, reconocer tu gracia en nuestras vidas, a ser sumisos y obedientes a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor.